que no soy aficionado al heavy metal. Me preguntan sobre el Clash y The Damned. Es que yo no fui del punk de los 80. En los 80 yo tenías a Rush, tenías una enorme cantidad de bandas, Bangles y Culture Club y todo el movimiento neorromántico que era paralelo al punk. No, yo me aficiono al punk celta posteriormente y al folk punk. Sí, en los años 80, más tardío en los años 80, pero no, The Clash me gustaba, por supuesto, The Damned me gustaba bastante menos, pero en fin, no son bandas fundamentales para mí. Mi banda fundamental del folk punk, como todo el mundo sabe, es Oyster Band. En segundo lugar estaría Levelers, de aquellos años de los 80, de la lucha de los mineros en contra de Margaret Thatcher, que fue donde los conocí a estos grupos. Y luego con los años grupos como Rom Jacks o como O'Reilly and the Paddy Hats, y todos aquellos que suelo mencionar en las listas de bandas que pongo yo en Twitter, que si les interesan. Llevo 200 bandas y solistas que usted no conoce en listas de Twitter. Y tengo ya otras 200 en la lista para que abra usted las orejas, porque luego me dice la gente, y esto yo lo alucino. Y ha habido un debate incluso, por lo que dije del rock la semana pasada, hubo un debate aquí en el canal. Y me decían, pero es que hoy los jóvenes hacen reggaetón. Y no. Hay jóvenes que hacen reggaetón, muy poquitos, porque como es una industria muy cerradita, muy limitada y muy controlada por los productores, tampoco son tantos, ¿no? No son cientos y miles. El mismo acto se repite una y otra vez. Pero decía yo, es que yo conozco docenas de grupos de bluegrass, de blues, de folk, de punk, de rock, de metal, de cuartetos de cuerdas. Hay un cuarteto de cuerdas que últimamente me tiene enloquecido, no me acuerdo cómo se llaman ellas. Fíjate, no me acuerdo. Son 4 chiquillas que no deben tener 21 años ninguna de ellas. O Wildflowers, que son otras 3 chicas que hacen bluegrass y que también las ves y dices son adolescentes, como eran adolescentes en el bluegrass. Larkin Poe, que es uno de los grupos más sólidos del rock de raíces actual, pues yo las he visto, las he seguido durante 15 años, desde que tenían 15 años. Las chicas de Larkin Poe, Megan y Rebecca Poe. Y luego, o The Warning, que eran menos que adolescentes, eran niñas cuando empezaron y ahora están en un lugar relevante. Los jóvenes no hacen reggaetón. El reggaetón o el hip hop no son la música de los jóvenes. Son música de algunos jóvenes. Pero cuando analizas los grandes éxitos de los últimos 20 años, creo que solo en 2 años hubo piezas, cosas de hip hop que fueron los más vendidos del año. Uno de ellos era de Eminem, además. Entonces, es un debate extraño. Y esto lo uno a otra cosa que me dicen también, que no me gusta el heavy metal. Depende de... Por ejemplo, el thrash metal o el death metal no me gustan. Hay metal sinfónico como el de Nightwish, que me gusta muchísimo, o el de Unleash the Archers. Hay un grupo israelí que hace una especie de folk sinfónico metalero, Stardust se llaman, como Stardust, polvo de estrellas, pero Stardust, polvo de cicatrices, me encanta. O grupos como Apocalíptica y sus violoncheros, bueno, siempre me gustaron, ¿no? Lo que pasa es que no soy aficionado al metal como sí lo soy al punk celta, pero sí lo oigo y cada vez más encuentro cosas que me gustan dentro de lo que llaman metal, aunque muchas veces yo me siento, lo oigo y digo, pues rock pesado, está bien. No, es heavy metal. Pues no sé, ¿qué es heavy metal? Led Zeppelin, a Led Zeppelin no le gustaba que le dijeran heavy metal, lo siento, Led Zeppelin hacía rock pesado. Entonces, vamos, fuera de las clasificaciones que yo encuentro cada vez más irracionales, sí estoy escuchando metal, pero no soy fan del metal. Sahara Santos, sí, mucha gente se empeña en que hoy solo se hace reggaetón porque es lo que vende, pero si se salieran de su burbuja encontrarían que se hace muchísima música nueva de otros géneros. Sí, y buena. A ver, mira, de los géneros a los que yo
vivo musicalmente, o los géneros en los que viven mis orejas, yo tengo mi lista de lanzamientos de la semana en Spotify. Y hay semanas buenísimas. Esta semana fue extraordinaria. Y hubo grupos maravillosos. Entonces, hay gente que está haciendo gran música, simplemente que no está en el negocio, porque no es Maluma, no es Bad Bunny, o no es esta baladita Olivia Rodrigo y este tipo de ondas, ¿no? Fíjate, incluso Taylor Swift me parece bastante decente como compositora. ¿Qué diferencia tiene la música de hoy a la de antes? Ninguna. O sea, tiene diferencia de estilos, tiene diferencia de aproximaciones, tiene diferencia de instrumentos, pero su objetivo es exactamente el mismo: provocar una experiencia estética a través del sonido, el silencio, las notas, las armonías, las melodías, los ritmos y todo eso.